El lunes por la mañana, entré en la empresa de logística a la que le había dedicado 9 años de mi vida y supe al instante que algo no estaba bien. No fue algo ruidoso ni dramático. El lugar no estaba en llamas. Simplemente estaba en silencio. El tipo de silencio que te dice que ya te perdiste la parte ruidosa. Escaneé la sala. Javier, de envíos, apenas levantó la vista. Marisol, de contabilidad, que una vez le dijo a un recién contratado que su atuendo parecía de bodega Urrera en liquidación, se estremeció cuando me vio y se fue por otro lado. Se me revolvió el estómago, pero seguí caminando hacia el lector de tarjetas. La pasé una vez, luz roja. La pasé de nuevo, seguía en rojo. La limpié en mi camisa como si la estática fuera el problema. Tercer intento, rojo. El de seguridad ni siquiera parpadeó. ¿Fallo del sistema?, pregunté. El tipo detrás del mostrador no me miró a los ojos. Quizá quieras consultar con recursos humanos. Eso fue todo. Sin sonrisas, sin disculpas, sin fingimientos. Nota rápida, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. Caminé hacia el ascensor como si mis pies no estuvieran hechos de bloques de hormigón. Nadie dijo una palabra. Nadie lo necesitaba. Mis instintos ya sabían que esto no era un problema técnico. Esto era una trampa. En recursos humanos, no me dieron la bienvenida. La puerta estaba entreabierta como si me estuvieran esperando. Justo dentro, en la pared de cristal junto a la mesa de descanso, estaba mi foto. Un retrato del boletín de la empresa. Un plumón rojo estaba rayado sobre mi cara. Debajo, alguien había garabateado en mayúsculas gruesas: necesita un toque de atención. Se me secó la garganta. Ni siquiera podía moverme. Entonces llegó su voz. «Oh, mira». Apareció, dijo Ricardo, sorbiendo su asqueroso licuado verde como un mi rey con delirios de poder. Últimamente has estado un poco borde con tu tono. Con eso empezó. El tono. No la discrepancia de 340.000 pesos que señalé en los pagos a proveedores. No el presupuesto del proveedor Forjados del Norte que detecté y escalé. Solo el tono, como si yo fuera un becario malhumorado. No el tipo que construyó el sistema de cumplimiento que él estaba saboteando silenciosamente. No dijiste, por favor, cuando me dijiste que dejara de marcar los costos como varios, añadió con una risa falsa. No respondí, simplemente me le quedé mirando, y luego miré el plumón rojo que se corría por mi cara en el cristal. Era todo lo que necesitaba. Me di la vuelta y regresé a mi oficina. Mi escritorio ya parecía habitado por un fantasma. Desenchufé mi cargador, cogí mi taza y tomé mi planta. Sin gritos, sin discursos, sin correos masivos ni salidas dramáticas. Pero no me fui con las manos vacías. Me subí al coche, di un portazo y puse el clima al máximo como si intentara ahogar los últimos 20 minutos de mi vida. El aire frío me dio en la cara, pero mi mandíbula todavía estaba apretada. La planta iba de copiloto, ese pequeño helecho de escritorio que había mantenido con vida a través de recortes de presupuesto, cambios de liderazgo y 2 mudanzas de oficina. Ahora estaba ahí, como un testigo verde de la escena del crimen. Miré hacia abajo. Ni llamadas perdidas, ni correos electrónicos, ni siquiera un maldito mensaje de texto. Se aseguraron de que el cuerpo estuviera frío antes de dejarme fuera. Bien. Abrí mi portátil, me conecté a mi punto de acceso y abrí Outlook. Sin dudarlo, solo unas pocas palabras. Según la cláusula F12.3, la eliminación de credenciales ha activado un bloqueo dual por desactivación. Ver documento de cumplimiento enviado a Sofía, la directora financiera. Sin hola, sin caritas sonrientes, solo negocios. Esa cláusula no era de relleno. Era real, firmada, archivada y construida en el sistema con mis propias manos. El segundo correo electrónico fue para el representante bancario de la empresa. Puse en copia oculta al departamento legal porque, ¿por qué diablos no? Si me van a convertir en el villano, bien podría darles un buen espectáculo. Confirmar congelación de todas las transferencias superiores a 180.000 pesos por activación de cláusula. Clic, enviado. ¿Hecho? Esperé 3 segundos. Luego llamé a mi contable.
Respondió al primer timbrazo. Mateo. Ni siquiera me aclaré la garganta. Enciende la vela. No hizo ni una sola pregunta. Solo dijo, entendido, y colgó. Verás, no dejé tierra quemada. Dejé sistemas. Silenciosos, fríos. No hechos por ira, sino por lógica. Construidos para la protección. Construidos para sobrevivir después de mí. Había visto a Ricardo torcer cada regla como si fueran directrices en un libro de autoayuda, y sabía exactamente cómo terminaría esto. Así que el año pasado, después de que intentara quitarme mi bonificación a mitad de proyecto, empecé a prepararme. Esa cláusula que ignoraron no solo congelaba las transferencias, reescribía las reglas del juego. ¿Revocas las credenciales de un nivel 2 sin seguir el protocolo? Activas un bloqueo dual por desactivación en todos los pagos salientes, lo que significa que, a menos que yo lo apruebe, no se mueve. Ni nóminas, ni proveedores, ni depósitos en garantía. Nada. Me recliné, sentí que mis hombros finalmente se relajaban. El clima seguía a tope, pero no lo bajé. No necesitaba oírme respirar. Solo necesitaba conducir. 20 minutos después, llegué a mi apartamento, me serví un tazón de cereales como si fuera un día cualquiera, me senté en el sofá, aún con los zapatos puestos, y comí mientras el sistema en la oficina hacía tic-tac como una bomba silenciosa. No una ruidosa, no una llamativa. Esta no estaba construida para explotar. Estaba construida para recordarles lo que yo hacía detrás del telón. No solo las tareas, no solo los informes, la infraestructura. Las paredes. Las puertas. Siempre había dicho que nada en esa empresa funcionaba sin dejar rastro. Ahora estaban a punto de descubrir quién había estado dejando las migas de pan. Sin humo, sin gritos, solo silencio. Silencio controlado, diseñado, y un sistema de pagos que no se movería. Tomé otra cucharada de cereal y finalmente sonreí. A ver quién inicia sesión primero. A las 2:17 de la tarde, llegó la primera alerta. Pago de mensajería rebotado. Una simple factura de servicio por menos de 220.000 pesos, una operación semanal estándar, fue marcada en rojo y devuelta con un código de error que nadie reconoció. Jimena, la jefa de nóminas, intentó anularlo. Hizo clic en el bypass administrativo habitual. Denegado. Lo intentó de nuevo. Denegado. Daniel, un tipo de finanzas de nivel medio, apareció detrás de ella. Déjame intentar. Inició sesión, escaneó su panel. Está marcado como congelado. ¿Sin anulación?, preguntó Jimena. Él negó con la cabeza, haciendo clic como un tipo que intenta convencer al sistema de que él está al mando. Qué raro. Ambos se quedaron mirando la pantalla, esperando que cambiara de opinión. No lo hizo. En Slack, los mensajes empezaron a llegar a cuentagotas. Alguien más está teniendo errores. Pago a proveedor rechazado. El sistema pide el token de Mateo. Esperen, ¿quién tiene acceso de respaldo para las transferencias internas? El hilo cogió velocidad. Gente etiquetando a Sofía, a recursos humanos, etiquetándose entre ellos. Caos pasivo. Pánico en minúsculas. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían lo que estaba pasando. Mi teléfono vibró. Daniel llamando. La rechacé. Luego activé el modo no molestar y seguí comiendo cereales. De vuelta en la oficina, Ricardo seguía jugando a ser el director ejecutivo, con los pies en alto, navegando por LinkedIn como si estuviera buscando trabajo o soñando con ascensos. Su escritorio estaba limpio. Su bandeja de entrada probablemente no. Jimena parecía pálida, no solo estresada, ese tipo de palidez que aparece cuando ves que los números dejan de moverse, el tipo que te dice que algo grande acaba de romperse bajo tus pies. Daniel parecía haber corrido una milla. Se había quitado la chaqueta, la frente brillante, la corbata torcida. Sofía, la directora financiera, obtuvo la primera respuesta real a las 4:03 de la tarde. La alerta llegó directamente del banco, transferencia saliente detenida. Bloqueo de la cláusula F12(3) activado. Violación de acceso de nivel 2 detectada. Se quedó helada,
Parpadeó una vez, abrió la unidad de cumplimiento. Abrió el documento. Mi nombre, mi firma, sus iniciales. Cláusula F12.3. Página completa, en negrita en la parte superior. Se reclinó en su silla y simplemente susurró, mierda. Todo empezó a encajar. Mis credenciales fueron revocadas sin protocolo. El bloqueo se activó en el momento en que lo hicieron. Sin advertencia, sin cuenta atrás, solo un cambio en la gravedad. Ahora cada transferencia superior a 180.000 pesos estaba congelada. Nadie podía arreglarlo sin mí. Jimena le envió un mensaje a Sofía, el sistema no me deja acceder a la cola de facturas. ¿Es un error de permisos? El depósito en garantía acaba de ser devuelto a operaciones. Sofía no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupada investigando. Revisó los registros, las marcas de tiempo, vio mi correo electrónico, vio el documento de cumplimiento adjunto, todo con fecha y hora, todo exacto. Mientras tanto, yo estaba en Liverpool eligiendo velas. Nada elegante, solo las largas y blancas y frascos de vidrio. Me gusta cómo se ven. Las necesitaría más tarde. Luego pasé por el pasillo de la cocina y cogí una copa de vino sin tallo. Sin vino, solo zumo de uva. Pero sentaba mejor que el champán. No tenía prisa. Que se acumularan los mensajes de Slack. Que Ricardo pretendiera que no era su culpa. Que Sofía atara cabos. Ese sistema que construí no era por venganza. Era un seguro. Para cuando se dieron cuenta de lo que significaba, ya estaba hecho. Llegué a casa, encendí una vela en el alféizar de la ventana, serví zumo en la copa nueva y me senté en silencio. Allá en la sede, Sofía se saltó el ascensor. Nunca hacía eso. Tomó las escaleras de servicio, sus tacones golpeando cada escalón como una cuenta atrás. Llevaba una carpeta, gruesa y de bordes afilados, como un arma que no necesitaba blandir, solo dejar caer. Para cuando llegó a la sala de conferencias del segundo piso, tenía la mandíbula tan apretada que le temblaba la mejilla. Dentro, Ricardo se reía con un cliente, un contratista al que intentaban seducir. Ricardo se reclinó en su silla como si nada se estuviera quemando. Sí, la logística es una bestia, decía. Pero tenemos algunos de los mejores sistemas del sector. La ironía casi dejó sin aire la sala. Sofía no llamó. Simplemente abrió la puerta, entró directamente y la cerró de un portazo detrás de ella, lo suficientemente fuerte como para cortar cualquier basura que Ricardo estuviera diciendo a media frase. El cliente se quedó helado. Ricardo levantó la vista, sorprendido. Hola, Sofía. Dejó caer la carpeta sobre la mesa frente a él. El banco congeló todas las transferencias, dijo. Nóminas, proveedores, depósitos en garantía, todas las cuentas. ¿Sabes por qué? Ricardo parpadeó. ¿Qué? Sofía no se sentó. Se quedó de pie sobre él como un juez. Las credenciales de Mateo fueron revocadas sin protocolo. El bloqueo de cumplimiento se activó, y ahora no podemos mover un céntimo. Ricardo intentó hacerse el tonto, se encogió de hombros. Eso no puede ser. No tenía ese tipo de acceso. Ella abrió la carpeta, sacó una página. Aquí está la cláusula firmada. Pusiste tus iniciales en agosto pasado. Estabas allí cuando la añadimos al marco de trabajo. Él tragó saliva. Vale, pero vamos. No se trataba de acceso. Era un problema de moral. Era tóxico. Colgaste su cara en la pared como un maldito criminal, espetó ella. Escribiste, necesita un toque de atención, sobre ella con plumón rojo. ¿Qué fue eso, un ejercicio de creación de equipo? Solo era el tono, dijo Ricardo, con los brazos en alto como si ahora él fuera la víctima. Era difícil trabajar con él. Sofía ni siquiera parpadeó. No, él era un seguro. El cliente se levantó lentamente, como si se diera cuenta de que no quería estar en esa conversación. A través de las paredes de cristal, la gente miraba. Los teléfonos se silenciaron. La gente dejó de teclear. Incluso Jimena y Daniel se quedaron helados junto a las impresoras como si alguien hubiera puesto en pausa todo el piso.
Ricardo se reclinó de nuevo en su silla, pero esta vez no parecía relajado. Parecía una retirada. La carpeta estaba abierta frente a él, mis correos electrónicos, registros con fecha y hora, documentación de cumplimiento, todo ello meridianamente claro. Cada detonante expuesto, cada salvaguarda vinculada a su propia aprobación. La sala se quedó tan silenciosa que se podía oír el zumbido de las luces del techo. Ricardo la miró. Podemos revertirlo, ¿verdad? No se puede revertir la confianza, dijo Sofía. Y desde luego, no se puede revertir un sistema bloqueado sin leer el protocolo. Se giró hacia la puerta, hizo una pausa y luego dijo sin mirar atrás, pensabas que estabas eliminando un problema. Resulta que quitaste la anilla. Y luego salió. Sin levantar la voz, sin discursos dramáticos, solo una evaluación de daños fría y controlada. Fuera, las miradas la siguieron como si acabara de terminar el final de una temporada. Ricardo se quedó sentado, con las manos lacias sobre la mesa, mirando la carpeta como si pudiera empezar a gritar. Ya no dirigía el espectáculo. Las paredes de cristal se aseguraron de que todos lo vieran. Para el martes por la mañana, todo el lugar se estaba desangrando en silencio. Recursos Humanos fue el primero en entrar en pánico. Carla, la jefa de Recursos Humanos, el tipo de mujer que vivía para la documentación de procesos, estaba metida hasta los codos en carpetas digitales tratando de improvisar un rastro falso de formularios de cumplimiento. Prácticamente se podía oír su clic a través de los archivos como si estuviera desactivando una bomba. ¿Dónde está el aviso de despido?, preguntó alguien. La voz de Carla se quebró. Está pendiente de subirse. Traducción, no existía. Mientras tanto, el teléfono empezó a iluminarse. Proveedores llamando, mensajeros llamando. Todos querían saber por qué no les habían pagado. Unos pocos recibieron excusas amables. La mayoría no. Para el mediodía, los envíos se detuvieron. Un servicio de mensajería detuvo por completo todas las entregas. Sin pago, no hay movimiento, le dijeron a operaciones. Luego, llamó Grupo Delta, su cliente más grande, un lanzamiento de 41 millones de pesos programado para el viernes. Sofía tomó esa llamada ella misma. 10 minutos después, salió de su oficina y dijo una sola frase: Grupo Delta pospone. Inconsistencias financieras. Eso era jerga corporativa para, ya no confiamos en ustedes. Ricardo intentó mantener la calma, pero su frente tenía ese rubor rosado que le salía cuando la sala dejaba de creerle. Convocó una reunión improvisada en la sala de crisis, llamó a Daniel, Jimena y 2 juniors de finanzas. Mateo hizo los sistemas demasiado complejos, dijo, tratando de sonar autoritario. Nadie debería tener tanto control. Lo construyó como una trampa. Sofía se sentó al final de la mesa, con los brazos cruzados. ¿Quieres decir, seguro?, preguntó secamente. Ricardo la ignoró. Solo tenemos que desenredar su lío. Encontrar una solución alternativa. Parchearlo. No hay parche, dijo Sofía. Tendrías que reconstruir todo el marco de transferencias desde cero. Ricardo hizo un gesto a Daniel. Podemos empezar con las transferencias a proveedores. Prueba el portal heredado. Daniel negó con la cabeza. El portal heredado necesita credenciales de nivel 2. Sofía miró directamente a Ricardo. ¿Las cuales revocaste? Abrió la boca, la cerró y luego murmuró: lo resolveremos. A las 3:41 de la tarde, la puerta se abrió y entró Mónica, de cumplimiento. Si Sofía era la directora financiera que mantenía las cosas en funcionamiento, Mónica era la que limpiaba después de gente como Ricardo. 50 y tantos años, un corte de pelo bob definido, sin paciencia. No saludó a nadie, solo dejó caer una pesada carpeta sobre la mesa. La etiqueta en el lomo, Protocolos Mateo T. La abrió, páginas llenas de notas, números de versión, marcas de tiempo, mis iniciales, firmas digitales, todo documentado al minuto. He sacado esto del almacenamiento interno, dijo. Cada nota de cumplimiento está aquí, cada aprobación, cada solicitud de cambio, incluidas las marcadas como anulaciones. Ricardo intentó mantener la voz firme. Solo necesitamos una forma de evitar el bloqueo. La intención no fue maliciosa.
Mónica lo interrumpió sin levantar la vista. Tú aprobaste cada anulación. La sala se quedó en silencio. Incluso la impresora del otro lado del pasillo dejó de zumbar como si estuviera escuchando. Pasó una página. La cláusula F12.3 no estaba oculta. Fue subida a cumplimiento, revisada por ti, firmada e incorporada en el paquete de auditoría interna el pasado agosto. ¿Quieres explicar por qué el mismo director que la aprobó ahora lo llama sabotaje? Ricardo parpadeó rápidamente, buscando una frase que no lo hiciera parecer culpable. No se suponía que se activara así. Mónica cerró la carpeta. Eso es lo que pasa cuando te saltas el protocolo. El sistema lo trata como mitigación de una brecha. Hizo lo que estaba diseñado para hacer. Ricardo se hundió en su silla, con la mandíbula apretada, tratando de respirar bajo el peso de su propia firma. Sofía no se regodeó. Ni siquiera pareció complacida. Simplemente dijo en voz baja, te dijimos que no lo hicieras personal. Mónica recogió su carpeta, se levantó y añadió, tienes un desastre que documentar. Espero tu declaración por escrito para mañana. Y luego se fue. Sin contacto visual, sin consuelo, solo una puerta cerrada y el leve sonido de sus tacones desvaneciéndose por el pasillo. A las 5, la oficina estaba de nuevo en silencio sepulcral. Nadie hablaba, nadie se atrevía. Los sistemas seguían bloqueados. Y por primera vez en 9 años, Ricardo no parecía el que estaba al mando. El jueves por la mañana, el departamento legal finalmente intervino. No con un correo electrónico, no con un memorando. Convocaron una reunión de emergencia y sellaron la puerta detrás de ellos como una sala de crisis. Sofía ya estaba dentro cuando Ricardo entró, con el sudor brotando bajo sus brazos, sin corbata, la chaqueta del traje arrugada como si hubiera dormido o discutido con ella toda la noche. La abogada principal, Silvia, mostró un documento en el monitor, un contrato de trabajo, versión digital, con fecha y hora bloqueadas. Señaló una sección cerca del final. Cláusula F12.3 dijo, escrita en el contrato de Mateo T. Clara como el agua. Ricardo se inclinó, entrecerrando los ojos como si el texto pudiera cambiar si lo miraba lo suficiente. Silvia lo leyó en voz alta. Si las credenciales de infraestructura de nivel 2 son revocadas sin el protocolo de recursos humanos, todos los sistemas de transferencia interna se bloquearán automáticamente hasta que el acceso de anulación sea restaurado o reestructurado mediante autenticación dual. Se giró hacia Ricardo. Mateo T era de nivel 2. Lo revocaste sin rastro de recursos humanos. Él se frotó las sienes. No sabía que tenía ese nivel. Sofía no lo miró. Sí, lo sabías. Firmaste la estructura de niveles después de ese hackeo a un proveedor en febrero pasado. Silvia pasó a la siguiente pantalla. Aquí está la confirmación de la firma. Eres tú, con tu identificación. El mismo día que implementamos las actualizaciones de la política de seguridad. La boca de Ricardo se abrió y se cerró de nuevo. Su rostro se puso pálido y con manchas. Esto fue deliberado. Él preparó esto. No dijo Sofía, todavía mirando la pantalla. Lo redactó después de que intentaras recortarle su bono de retención el año pasado, añadió Silvia, lo cual también fue una disputa documentada. Y la cláusula fue aprobada por la dirección ejecutiva. Así que, a menos que argumentes que tus propias acciones anulan tu autoridad, esta cláusula es ejecutable. Ricardo se agarró al respaldo de una silla, con los nudillos blancos. Utilizó el sistema como un arma. No espetó Sofía, volviéndose hacia la hora. Lo protegió. Nos protegió a nosotros. Simplemente no sabías de qué. Ricardo intentó reír, un sonido seco y roto. Esto es una locura. Nos tendió una trampa. Silvia no se inmutó. Hemos cometido una infracción, Ricardo. Él se quedó helado. Si no lo autoinformamos, continuó, nos enfrentamos a posibles multas federales por manejo de protocolo no conforme, responsabilidad financiera, violaciones de auditoría y demandas colectivas de proveedores, dependiendo de quien haya incumplido los ciclos de pago. Ya ha activado 3 divulgaciones automáticas con nuestros socios bancarios. Ricardo se dejó caer en una silla, con las manos en el pelo.
¿Estás diciendo que nosotros somos los que estamos en problemas? Estoy diciendo, dijo Silvia, que tu firma está en la cláusula que puso todo esto en marcha. Ignoraste la estructura. Desconectaste a un nivel 2 sin leer los términos. Así que, sí, estamos en problemas. Sofía se cruzó de brazos. Lo llamaste difícil. Le dijiste al personal que tenía un problema de tono. Lo hiciste personal. Pero él no se lo tomó como algo personal. Tomó notas. El silencio en esa sala no era solo incómodo. Era peligroso. Ricardo murmuró, tenemos que arreglar esto. Silvia negó con la cabeza. Tenemos que documentar esto. En el momento en que revocaste el acceso, el protocolo hizo su trabajo. Eso no es sabotaje. Es exactamente lo que se suponía que debía hacer. Sofía no se regodeó. Simplemente se levantó, se alisó la falda y miró a Ricardo. Pensabas que estabas limpiando la casa, dijo. Lo que hiciste fue quitar la única viga de soporte que sostenía el suelo. Ricardo no respondió. No podía. Solo miraba la pantalla, observando cómo la cláusula que aprobó se convertía en lo que podría derribarlo. El viernes por la mañana, se reunieron arriba como si fuera la escena de un crimen. Reunión de emergencia de la Junta. Sin pasteles, sin charlas triviales, solo una tensión y un silencio que se podían cortar con un cuchillo. Sofía estaba de pie a la cabeza de la mesa, tranquila pero cortante. No lo endulzó. Las transferencias siguen congeladas, dijo. Las nóminas tienen una ventana de retraso de 72 horas antes de que se apliquen las penalizaciones. Grupo Delta ha escalado el problema. 2 clientes más pequeños han cancelado sus contratos. Todo porque se ignoró la cláusula de cumplimiento. Los miembros de la Junta, 7 de ellos, 2 por Zoom, se movieron incómodos. Uno se inclinó hacia adelante. ¿Así que esta cláusula nos paralizó?, preguntó. Sofía lo miró directamente. No dijo. Lo hizo Ricardo. La cláusula nos protegió de él. La pausa que siguió tuvo un impacto diferente, como si el oxígeno abandonara la sala. Ricardo abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo, Sofía asintió a Silvia, del departamento legal. Silvia se levantó y dijo, Ricardo, por favor, sal. La Junta necesita privacidad para proceder. Ricardo parpadeó como si le hubieran dado una bofetada. ¿Me estáis echando? Nadie respondió. Se levantó lentamente, como si el suelo pudiera desplomarse. Salió de la sala con la misma energía que un tipo que sale del juzgado sin un veredicto. Y así, sin más, finalmente fue apartado. Sofía dejó que el silencio se asentara. Luego se volvió hacia la Junta. Nos hemos puesto en contacto con Mateo con una oferta de consultoría, dijo. Sin respuesta hasta ahora. Fue entonces cuando vi el correo electrónico. No de ellos. De Logística Premier. Asunto, su marco de trabajo nos llamó la atención. Cuerpo, revisamos la estructura de su sistema durante una auditoría de proveedores. Elegante, segura, eficaz. Háganos saber si está abierto a una conversación. Me recliné, lo releí y luego escribí 2 palabras, hablemos. 2 horas más tarde, estaba en una llamada con su director de tecnología y su director financiero. Sin juegos, sin poses, solo respeto puro y duro. Habían estado intentando construir algo similar, pero no conseguían afianzar la arquitectura. Descubrimos de dónde venía tu marco de trabajo, dijo el director de tecnología. Esa cláusula no fue sabotaje. Fue casi genial. No discutí. Hablamos de cifras. Hablamos de condiciones. Les dije que quería políticas de no intervención, acceso directo y confianza real. A las 5 de la tarde, la documentación llegó a mi bandeja de entrada. Mejor sueldo, teletrabajo flexible, sin la extraña energía de culto de oficina. Borrón y cuenta nueva. Lo firmé en menos de 10 minutos. De vuelta en mi antigua empresa, la Junta pasó el resto del día investigando registros del sistema, rastros de cumplimiento y responsabilidades legales. No sabían que yo ya me había ido, no solo en espíritu, sino sobre el papel. A Logística Premier no le importaba el drama.
Solo querían el plano y la mente detrás de él. Les di ambos. No se sintió como una venganza. Se sintió como un rescate, para mí. Cerré mis antiguas cuentas para siempre esa noche. Borré cada contraseña guardada. Dejé que se hundieran en el desastre que Ricardo había creado. Que aprendieran lo que pasa cuando arrancas el cableado y esperas que las luces sigan encendidas. No estaba esperando su disculpa. Tenía una fecha de inicio, una oferta firmada y el depósito lleno de gasolina. El lunes siguiente por la mañana, Ricardo entró en la oficina como si todavía perteneciera allí. Con la cabeza gacha, los hombros encogidos, sin nada en las manos. Su oficina estaba oscura, las luces inmóviles. La pantalla de su ordenador estaba encendida pero bloqueada. Un único mensaje parpadeaba en negrita y texto blanco: anulación de infraestructura crítica. Revocada. Se sentó de todos modos, pulsó algunas teclas, hizo clic, esperó, lo intentó de nuevo. Nada. Sin acceso, sin archivos, sin control. Giró lentamente en la silla como si la habitación pudiera darle una respuesta. Y allí estaba ella, Sofía, apoyada en el umbral de la puerta como si hubiera estado allí todo el tiempo. No nos saboteó, dijo. Nos protegió de ti. Ricardo no discutió. No parpadeó. Simplemente se levantó, con la espalda recta, la mirada baja. El personal de seguridad esperaba al final del pasillo. Sin radio, sin prisas. Caminó hacia ellos. Sin palabras, sin lucha que le quedara. Llegué al aparcamiento de logística Premier 50 minutos antes. No pude evitarlo. Estaba acelerado. Nuevo trabajo, gente nueva. Pero más que eso, terreno limpio. Pasé mi nueva tarjeta en la entrada principal. Luz verde al primer intento. La recepcionista me saludó por mi nombre. Sonrió. Me acompañó a mi escritorio como si fuera alguien a quien esperaban, no solo alguien que llenaba una silla. Mi escritorio daba al río. Una vista real, luz solar real. Había una nota pegada al monitor: bienvenido a bordo. Te hemos estado esperando. Me senté, respiré hondo y dejé que todo se asentara. A las 9 de la mañana, estaba en una sala de conferencias con paredes de cristal frente al director financiero y al director de operaciones de logística Premier. No estaban tensos. No estaban adoptando poses. Sonrieron. Estamos listos cuando tú lo estés, dijo el director financiero. Enséñanos a construir lo que tú construiste. Tomé un sorbo del café que me dieron, caliente, fuerte, mejor que cualquiera que hubiera tomado en mi antiguo trabajo. Sin gritos por los pasillos, sin hilos de Slack confusos, sin gerentes fingiendo que no se ahogaban. Solo calma. Me incliné hacia adelante. Llamemos a la sesión, dije, como no ser la lección. Se rieron. Y así, sin más, la empresa que me llamó reemplazable descubrió que yo no sostenía la documentación. Sostenía las paredes. Y cuando me fui, dejé que la gravedad terminara él.